de volumen. Bueno, el doctor Alejandro Raúl Hernández Montoya es investigador de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial, que me dice que ya está en el proceso de separación de bienes. No se aguanta, no se come. Facultades en la Universidad Veracruzana. Él de formación es matemático de licenciatura, luego el doctorado es físico experimental de altas energías con el doctorado aquí en CIMESTAP. Hizo estancias postdoctorales y cayó o arribó a la econofísica, que es una de las disciplinas, de las transdisciplinas. Ya nos había dado un seminario hace cosa de un año. Hace poco, 3-4 meses. Bueno, en el mismo 2014, y de ahí surgió la posibilidad de que realizara una estancia sabática en nuestro doctorado, que ya está autorizada. Entonces, para arrancar su estancia, le pedimos que nos diera un seminario sobre este trabajo reciente que se acaba de publicar. Y yo le pedí de manera personal que al final hiciera algunos comentarios, ya con su experiencia de editor. Él es miembro del consejo editorial de esta revista multidisciplinaria que se ha hecho Popular en México. Popular, en todos lados. Close One. Es una de las, bueno, por lo menos en los datos que tenemos en el Atlas de la Ciencia Americana, en 2010 para acá es una de las que tienen la mayor frecuencia de publicación en varias disciplinas, entre ellas física, y que nos explicara un poquito la estructura de esta. Creo que es una revista multidisciplinaria que es Open Access. Okay. Ahora también está un poquito. Por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, me siento muy contento de estar aquí. Ya llevo varias semanas allá en el transdisciplinario, así que si no me conocen es que soy un poco nerd y me siento en mi oficina y ya no salgo hasta que es muy tarde. Pero no muerdo ni agrego ni nada así. Quien a mi oficina pueden ir y platicar de lo que están haciendo, de cualquier cosa. Pues me gustaría mucho platicar con ustedes. Realmente también estoy bastante ocupado con la burocracia, entonces me ha quitado mucho tiempo. Pero esta idea del doctorado disciplinario me parece muy interesante y por lo que he estado viendo, están haciendo estudios realmente de un nivel bastante elevado. Y creo que va a tener mucho éxito. Bueno, ya es un éxito, pero va a ir mejor. Entonces, me llamo Raúl Hernández Montoya, vengo de la Facultad de Física EIA y hay un departamento de inteligencia artificial. Yo soy físico, pero me inscribieron a ese departamento. Y los computólogos y los físicos no se quieren, entonces están condenados porque yo estoy en IA. No me quieren correr porque por las publicaciones y todo eso. Pero bueno, ya va a ser, ya no va a ser un departamento que pertenece a la física, va a pertenecer solamente a IA, ¿no? Entonces, ese trabajo realmente les voy a dar una introducción al problema de la distribución de la riqueza. Y bueno, la idea era hablar de algunos modelos, pero hay un montón de modelos, nomás me voy a restringir a un par. Y espero no aburrirles mucho con mi plática. Ahora bien, el trabajo que voy a mostrar al final, que ya está citado en física, en la revista Física, lo realizamos junto con el doctor Manuel Rodríguez Achatz, que es nuestro director, una persona, un investigador serio y competente, con el doctor Héctor Francisco Coronel Bricio. Él es estadístico y para mí es fácilmente el mejor estadístico de México, pero no lo saben de México, saben de fuera. La doctora Norma Bagatella Flores, que es también egresada del CIMESTAP. El grato recuerdo de ella aquí en el CIMESTAP, que también puso mucho de su esfuerzo para que este paper saliera. Bueno, y un servidor. Si fijan, todos están en física y soy IA. Entonces, hay unas preguntas importantes en cuanto a la distribución de la riqueza.
Y ustedes oyen todo el tiempo en los periódicos y en la televisión, no, es que la riqueza está mal distribuida en México. México es uno de los países donde está peor distribuida la riqueza y los políticos se llenan la boca con esto de la distribución de la riqueza. Y bueno, todas esas preguntas no son, o todos esos problemas no son nada nuevo. Desde la antigüedad siempre ha habido ese problema. Y quizá cuando las sociedades eran igualitarias eran cuando éramos cazadores-recolectores. Y aún no dudo mucho, seguramente el más fuerte tenía más mujeres y más carne guardada, bueno, no podían guardar mucho tiempo, pero más pieles. Entonces, siempre ha habido diferencias en cuanto a los bienes de todas las sociedades. Entonces, una pregunta importante es ¿por qué hay ricos y hay pobres? Entonces, como decía, esta pregunta es muy antigua, desde los romanos ya hacían este tipo de cuestiones o antes, ¿no? La otra pregunta ¿es lo mismo pobreza que desigualdad? Cuando ustedes ven también las declaraciones de nuestros políticos, hablan precisamente más bien de desigualdad, no hablan tanto de pobreza. Hablan de las desigualdades sociales y hablan de que México es un país muy desigual y que el problema ahora está en todos lados, ¿no? En todo el mundo, porque incluso en los países del primer mundo las medidas de desigualdad que hay sociales y económicas se han aumentado, o se han incrementado en los últimos años. Digamos que realmente en la historia de la humanidad siempre ha habido mucha desigualdad social. Después ahí por fines después de la revolución industrial empezó a mejorar un poco y digamos que cuando se alcanzó el clímax en ciertos países, no en todos, ¿no? Países occidentales del primer mundo, fue quizás después de la guerra, ¿no? Cuando realmente los gaps entre ricos y pobres se fueron haciendo más pequeños y más pequeños, pero a partir de los 70s otra vez el gap entre ricos y pobres está siendo más grande. Entonces hay ricos que tienen casi toda la riqueza de la sociedad y una clase media y los pobres, ¿no? Entonces el problema de la desigualdad está creciendo en todo el mundo. Y bueno, otra pregunta, ¿qué tenemos por este problema de la distribución de la riqueza? Entonces, políticos y científicos no hacen distinción entre pobreza y desigualdad. Bueno, y muchos científicos sociales, incluso economistas, para ellos la desigualdad y la pobreza es lo mismo. Y bueno, el problema de la distribución de la riqueza es un problema muy importante, a todo el mundo le interesa, o bueno, debería interesarle. Y bueno, es un problema de importancia para el futuro de la civilización, ¿no? ¿Han visto ustedes esas novelas apocalípticas o películas apocalípticas donde los pobres viven en Nezahualcóyotl y los ricos viven en una estación espacial? ¿Sí la vieron? Sí. ¿Dónde se filmó? ¿En Parque de México? Bueno, creo que más o menos que no es un orgullo que la hayan filmado aquí, pero la podrían haber filmado en la India, la podrían haber filmado en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, queda más cerca de Estados Unidos y la diferencia entre dólar y peso hace costear más costeable. Entonces, es un problema importante para el futuro de la civilización, ¿no? O sea, sociedades donde hay una gran cantidad de pobres o miserables y haya muy pocos ricos, pues crean envidia, crean resentimiento, crean inestabilidad social. Parecería que no es un problema importante, pero si se pone uno a pensar, realmente es un problema bastante importante. Bueno, entonces, ¿por qué hay ricos y pobres? Hay unas respuestas famosas y populares, ¿no? Los católicos, porque es voluntad de Dios, el Señor lo quiere así. Mejor no preguntes o vas a arder en el infierno. Que era una respuesta muy, parece broma, pero así era en la Edad Media y cuando había reyes y todo eso. Era la voluntad divina el que los reyes gobernaran y los nobles. Entonces los pobres tenían que conformarse con su lugar en el mundo. Entonces era una cosa que seguramente la iglesia no hubiera cambiado su posición si no hubiera sido todos los cambios que han venido de gente pensante y científica, ¿no? Bueno, los comunistas tienen muchas versiones de porque el hombre explota al hombre, porque los medios de producción están en manos privadas, o lo que ustedes quieran, ¿no? Y los protestantes se acercan un poco más, van a ver por qué. El Señor premia en esta tierra a aquellos que son buenos y trabajan duro. O sea, en la ética protestante, ¿no? del trabajo y, por ejemplo, para un católico,
bueno, es simplemente la idea, pero no es así. El dinero es algo pecaminoso y bajo, ¿no? O sea, más, ¿cómo dicen? Que más es fácil que pase un camello por el ojo de una boca que un rico, ¿no? Entonces, la idea del catolicismo siempre ha sido de que la pobreza es una virtud, ¿no? Y para los protestantes todo lo contrario. Si eres pobre es porque no trabajas y porque el Señor no está contigo. Entonces, seguramente otras religiones tienen algunas explicaciones. Fija puse el comunismo como religión. Lo mismo para otras religiones. Pero bueno, hay otras explicaciones a la pregunta. Y bueno, me disculpo por el cambio de idioma, pero tuve poco tiempo para preparar la plática, entonces hice un copy and paste de mi paper. Entonces, la diferencia en ética religiosa. Entonces aquí hay un texto de Max Weber donde trata de explicar esas desigualdades sociales precisamente por la ética del trabajo y el no tener problema o vergüenza en ganar dinero de los protestantes y la idea de que los católicos lo ven como pecaminoso, ¿no? Esto es interesante porque parece que esa ética que realmente crearon los protestantes la crearon en otro sentido los japoneses. Entonces, los japoneses tenían una ética también del trabajo y de la honestidad. Entonces, por ejemplo, ya por la Edad Media, no sé, equivalente del periodo ya en Japón, pero había comerciantes que iban por todas las aldeas y dejaban su mercancía en consignación. Entonces, la dejaban y después regresaban al año o muchos meses. Entonces, la gente que tenía su mercancía en las tiendas les pagaba puntualmente si había vendido algún producto, ¿no? Y entonces había mucha honradez. Y hay estudios que hablan de cosas en Japón. Y esa sociedad fue muy interesante porque en todo el mundo, las naves con los colonizadores, los españoles, los portugueses, los holandeses, llegaron a varios lados y, por ejemplo, llevaban relojes que eran importantes para ubicar la posición en el mar, junto con la orientación, con el sol, ¿no? Y entonces, el único pueblo que pudo copiar los relojes fue los japoneses. O sea, en ningún otro lugar pudieron crear una industria de relojería por ellos mismos, solo los japoneses desarmaron los relojes y pudieron crear relojes por ellos mismos. Desde entonces han sido buenos para piratear, ¿no? Pero bueno, es notable, ¿no? Entonces, hay otra explicación para el problema de por qué hay ricos y pobres, porque hay países o sociedades que son más ricas, la falta de fuerza calificada, la dependencia de la tecnología externa, o sea que uno no produzca su propia tecnología, que no haya ahorros, no hay equilibrio entre exportaciones e importaciones. Y bueno, hay uno que es políticamente correcto, que dice que la gente, de hecho ese es un paper que habla de la baja habilidades cognitivas de las gentes, específicamente habla de Latinoamérica, los que la gente acá es menos lista que en otros lados. Después, el nivel de corrupción y la calidad de la democracia es otra explicación, y la última es la del libro de Piketty, que habla de que el capital financiero y los ricos crecen mucho su capital por cuestiones de que invierten en finanzas, no es un capital productivo, y crece mucho más la riqueza de este tipo que el trabajo, ¿no? Entonces, si ven la bibliografía, creo que no cabe poner toda la bibliografía. ¿Qué pasó aquí? Hay un salto de página. No, este es el de Piketty. Y acá, bueno, no están bien numeradas. Creo que es una versión anterior, pero no importa. Aquí está el libro de Max Weber, aquí la de la teoría del desarrollo económico, y el de Social Cognitive Skills and Latin American, como sería rompecabezas de crecimiento. Si quieren, les paso después toda la bibliografía para que chequen ustedes mismos la corrupción, etc., ¿no? Chequen ustedes mismos todo ese tipo de explicaciones de por qué hay ricos y pobres, ¿no? Entonces, si se fijan, hay un montón de expertos
principalmente economistas y financieros y políticos, científicos sociales, tratando de imaginarse por qué hay ricos y pobres, más bien cómo acabar o cómo resolver esta desigualdad. Y México invierte millones y millones y millones de dólares cada año, pide préstamos al Banco Mundial, pero son préstamos de 500 millones de dólares, así gigantescos, desde hace no sé cuántos años, para tratar de paliar el problema. Entonces lo que hacen es crear muchos programas gubernamentales para tratar de ayudar a la gente pobre mediante dádivas, ¿no? Les dan dinero, les van y les ponen piso de cemento, lo cual es bastante bueno porque ya ha bajado mucho, ¿no? ¿Cierto? Un montón de enfermedades en muchos lugares, sobre todo en el trópico, pero si ustedes se fijan en el índice o en la cantidad de pobres que hay en México, realmente no ha variado mucho, ¿no? Y si vamos un siglo atrás, seguramente no ha variado mucho. Si vamos a tiempos de la colonia, no ha variado mucho. Entonces es un problema que no hemos podido resolver, no más nosotros, en muchos países, y que realmente, si hemos seguido una política de este tipo de dar dinero, recursos a los pobres, quiere decir que estamos haciendo algo mal, ¿no? O sea, si ustedes tienen un problema, lo atacan durante muchos años y no lo resuelven, quiere decir que están haciendo algo mal. Lo atacan con la misma metodología. Bueno, entonces, aquí les puse, ha habido intentos de resolver el problema. Ha habido un montón de intentos de resolver el problema. Entonces platiqué de esta asistencia que da el gobierno, muchos gobiernos, pero ha habido intentos más radicales, por llamarlo así, entre comillas, porque es un eufemismo, es algo más fuerte, para resolver este problema. Y aquí siento mi paper porque está yo particularmente inspirado en escribirlo. No siempre estoy inspirado, pero disculpen el cambio de idioma, pero ustedes han visto, por ejemplo, las revoluciones para cambiar a una sociedad, ¿no? La revolución rusa, la cubana, la bolivariana. Entonces lo definí como experimentos sociales a larga, experimentos ideológicos a gran escala, que tratan de resolver el problema, pero que se implementan por la fuerza, ¿no? O sea, cuando algo se implementa por la fuerza no quiere decir que sea muy bueno, ¿no? Entonces, estos experimentos a gran escala para resolver el problema de la pobreza, de la justicia, de la desigualdad, se han implementado a la fuerza y han creado una gran cantidad de caos, pobreza, dolor humano, migración, problemas económicos, muertos, o sea, no sé cuántos millones de muertos, cuántos millones de muertos hubo en la Revolución Rusa, pero hay que cargarle a los exiliados, los que enfermaron, los que fueron al Gulag, que fueron varios millones, ¿no? Los mandaron a Siberia. Entonces aquí la enfermedad salió peor porque no es que Rusia sea el dechado de igualdad, lo mismo Venezuela, lo mismo Cuba, etc. Bueno, también en cuestiones de neoliberales también ha habido, bueno, ellos creen que si el gobierno interviene lo menos posible en una sociedad, en un mercado, la riqueza, el sistema se va a autorregular y entonces la riqueza les va a llegar a todos. Esa es la famosa mano invisible del mercado que tampoco parece funcionar muy bien. Entonces, el hecho importante es que a lo largo de todos los siglos de historia de la humanidad siempre hemos tenido el problema de la desigualdad o de la pobreza, y últimamente se está creciendo la desigualdad en los países del primer mundo. Entonces hay un montón de ricos que tienen un montón de lana, bueno, un montón quiero decir, no tanto, ¿no? Pero tienen un montón de dinero y, bueno, la clase media y los pobres, ¿no? Y ahora lo que están teniendo los ricos en cuanto a la proporción de dinero en la ciudad cada vez es más y más. Entonces esto se está agudizando en los países del primer mundo también. Entonces, si quieren leer el paper, pues ya lo pueden bajar de física, aunque está todavía en corrección. Bueno, entonces, la segunda pregunta era si era lo mismo. Bueno, ¿por qué ricos y pobres? Lo sabemos, ¿no? La segunda, ¿era lo mismo pobreza que desigualdad? Bueno, no es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden tener una sociedad igualitaria, a toda edad, la sociedad es muy igualitaria, pero a lo mejor todos son pobres, ¿no? Por ejemplo, Afganistán tiene un índice Gini muy notable. El índice Gini es un número que se calcula para ver qué tan desigual es la sociedad. Cuando es 1, quiere decir que la riqueza de todo el pueblo está en una sola persona, y cuando es 0,
está perfectamente distribuido, ¿no? Entonces, estuve checando las tablas y parece que hay países como Afganistán y otros países de África que tienen un índice de Gini bastante bajo. Los Estados Unidos tienen un índice de Gini de 40 y tantos, México de 50 y tantos. Entonces, realmente no es lo mismo. O sea, la igualdad es un ideal, pero ustedes pueden alcanzarla haciendo que todos sean pobres, ¿no? Bueno, hay sociedades donde hay una gran desigualdad, hay muchos ricos, bueno, los recursos están en manos de unos cuantos ricos, pero el promedio de ingreso, lo que gana la gente es muy alto. Entonces, ustedes van a Suiza, o a Estados Unidos, o a otros lugares como esos, van a tener que, hay ricos que tienen un montón de dinero, sin embargo la gente común y corriente como uno tiene un ingreso adecuado. Entonces aquí, por ejemplo, la gente que trabaja en enseñanza media o que maneja un taxi, lo que sea, tiene un ingreso muy bajo, ¿no? Por medio de muy bajo. Y allá, aunque haya mayor desigualdad en ciertas sociedades, el ingreso que tiene es mucho más alto. Entonces tiene que ver con la productividad, ese tipo de cosas que tenemos cierto prejuicio a escuchar ese tipo de palabras, ¿no? Porque las dicen gente como académico del TEC de Monterrey y todas esas gente que son los ven como de derecha, ¿no? Pero uno trata de evitar la ideología y la verdad es que el problema no es la desigualdad, porque la desigualdad parece que es algo natural. Entonces, ustedes tienen un grupo de gentes, unos van a ser más inteligentes, otros van a ser menos inteligentes, otros van a ser más feos, otros menos feos, otros van a ser más altos, otros menos altos. Y hay toda una diversidad dentro de una población en cuanto a ingreso, en cuanto a lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la igualdad es algo que no se puede alcanzar. Pero bueno, se sigue hablando de igualdad cuando realmente el problema es la pobreza. Entonces, el problema de México no es que haya una desigualdad, sino que el ingreso es bajo, ¿no? El promedio de lo que gana la gente es bajo. Entonces, no es lo mismo. Esto no es muy claro para muchos, incluso economistas. Ahora, la distribución de la riqueza. Ustedes, en principio es difícil calcular la distribución de la riqueza o medirla porque nadie dice cuánto tiene, ¿no? O sea, a lo mejor Slim tiene 50,000 millones de dólares, pero tiene en varios bancos escondido más dinero, o tiene en varios lugares escondidos lingotes de oro, ¿no? Qué sé yo, que no declaran. Entonces, realmente los estudios de distribución de la riqueza se hacen sobre lo que puede uno medir, entonces se hacen sobre ingresos, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que declara la gente a Hacienda, por ejemplo, o en Estados Unidos al IRS, ¿no? Entonces, si ustedes dibujan un histograma con el ingreso de individuos de cualquier país, lo cual vale para familias, o el ingreso de familias, o el ingreso de gobierno, la riqueza de los gobiernos, o compañías, cuánto son grandes, qué tanto activos tienen, o spines. Esto es interesante porque ustedes se imaginan, no sé si conocen el modelo Lacey. El modelo Lacey es un modelo sencillito en el que se trata de describir las propiedades magnéticas de un ferromagnético como el fierro, por ejemplo, asignándole a cada, bueno, mediante una látiz, ¿no? Donde se supone que los puntos de esa látiz tienen los estados arriba o abajo, y si son arriba apuntan en una dirección y si son abajo apuntan en otra dirección. Entonces, cuando todos apuntan en una dirección hay una magnetización. Cuando están revueltos, la sustancia no produce ninguna propiedad magnética. Entonces, si ustedes consideran los spines que están fluctuando, como cuando se fluctúan en una dirección, pierden una unidad de dinero, se fluctúan en la otra dirección, ganan una cantidad de dinero, una unidad por ejemplo. Entonces, aquí hay cierto tipo de interacciones. ¿Cómo le hago para cambiar? Ahí están los PDFs. Aquí está el mouse, ¿no? ¿Funciona? Está mal. Por ejemplo, este paper que lo mandamos a la revista mexicana porque fuimos a un evento y lo publicó en esta revista, pero hubiera sido bueno mandar la otra. Bueno, está bien, ya está publicado.
Pero aquí lo que se hace es, se considera una lattice donde se imagina uno que tiene los espines. Por ejemplo, aquí los espines están todos orientados en una dirección, negro en una dirección, blanco en otra dirección. Aquí están en un estado crítico, donde las zonas donde están por ejemplo, con todas hacia arriba, las zonas blancas, tienen todos los tamaños posibles, ¿no? Grandes, chiquitas, hasta el tamaño del sistema. Si es que es un estado crítico, y aquí están distribuidos aleatoriamente. Entonces, en el estado crítico, esta cosa se comporta como una distribución de la riqueza. ¿Pero qué cosa? Ustedes consideran la distribución de, si el spin voltea hacia un lado, gana una unidad monetaria. Si voltea hacia otro lado, pierde una unidad monetaria, lo dejan interaccionar, están fluctuando, pum, 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 y después hacen el plot del dinero, la distribución que ganaron, y se reproducen todas las propiedades de una distribución de la riqueza social. Entonces, aquí están los feeds, ahorita les platico un poco de eso. Y esta cosa tiene todas las propiedades estadísticas de una distribución del tipo del ingreso en un país o sociedad, ¿no? No puede ser. Entonces, volviendo al problema. Entonces ustedes le preguntan a cada quien, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Y hacen un histograma. O bueno, realmente en Altas Energías trabajamos un montón con histogramas, pero hay un pequeño problema con histogramas. Lo que ustedes obtienen depende del tamaño del BIM. Es algo que se conoce en estadística. Entonces hay que tener mucha experiencia para recoger un tamaño de BIM adecuado. Pero para evitar ese tipo de problemas, trabajan ustedes con la distribución acumulativa de propiedad. Distribución acumulativa de probabilidad. Entonces, si ustedes grafican la distribución de la riqueza, es decir, la probabilidad de que una persona gane cierta cantidad o mayor que cierta cantidad, entonces van a tener que los mortales como yo, o sea, clase media y pobres, siguen una distribución exponencial. La distribución de la riqueza es una distribución exponencial, y aquí hay una discontinuidad, y los ricos siguen una distribución del tipo Pareto. Entonces, una distribución del tipo Pareto es una cosa del tipo X. Entonces, si ustedes grafican una distribución o una función Power Law en una escala logarítmica, en X y logarítmica en Y, van a tener una línea recta. Esto está en escala logarítmica. Entonces, esto no es nada nuevo. Pareto observó esto a fines del siglo pasado, no antepasado. Entonces se puso a estudiar la distribución del ingreso de distintas sociedades y él graficó y parecía que en una escala log tenía una línea recta. Después hay otro cuate, Brian, que vio que acá había una exponencial. Y bueno, y ahora sabemos que es una cosa así, ¿no? Como si fueran dos distribuciones en una sola. Entonces, los ricos sí son diferentes, al menos en cuanto a esto. Entonces, esa figura la tomé de este libro y les puedo pasar, si quieren, después toda la información que necesiten. Pero hay una cosa interesante en cuanto a las Power Laws. A los físicos nos gustan las Power Laws porque son la firma de un sistema complejo. O si quieren, cuando ustedes tienen un sistema y que hay una transición de fase, o se encuentra en un estado crítico, mejor dicho, aparecen estas ley de potencia, ¿no? Ahora bien, aquí les puse una distribución de la riqueza para Estados Unidos. Bueno, este es el Reino Unido. Entonces aquí tienen la exponencial, aquí tienen la ley de potencia. Para Estados Unidos, aquí tienen la exponencial, aquí tienen la ley de potencia. Para Japón, aquí tienen la exponencial, aquí tienen la ley de potencia. Entonces está como probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un individuo que gane más que esto? 10 a la menos 7. Pequeño. Y aquí está como porcentaje, ¿no? Entonces aquí
la gente que gana arriba de esta cantidad está en el 0.1%, ¿no? O sea, realmente sí es una... Aquí está el 1%, aquí está el 10%. De hecho, la Pareto en Inglaterra empieza como en el 3% de la población. Y acá empieza como en Estados Unidos, también como en el 3%. Los más ricos, más o menos, el 3%. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que estas propiedades de estadísticas de la distribución de la riqueza son universales. Entonces ustedes agarran cualquier sociedad, ya sea México o el Imperio Maya o cualquier sociedad suficientemente sofisticada para crear riqueza, para que empiece a haber gente que gana mucho más o gente que se queda con el dinero de los demás o como sea. Entonces van a tener una propiedad de este tipo. Si lo quisiera hacer para México, ¿de dónde tendrías que tomar los datos? De mi ley, supongo. Habría que hacerlo, por cierto. Es que yo soy nuevo en estas cosas. Y para entender un poquito más entonces, esa curvita exponencial entonces tiene que ser mayor para mejorar el nivel de distribución. Bueno, para que la sociedad sea más justa, tienes que correr toda la distribución a la derecha. Okay. Porque los pobres y la clase media siempre van a tener esta distribución. De hecho, esta distribución se aparece siempre que tengan ustedes un sistema con muchas partículas y hay interacciones. Tengo otro artículo donde hicimos una cosa con el juego de la vida y estoy seguro que si hago un análogo con el sistema de spines va a salir algo igual. Pero el caso es que esta distribución siempre es la misma. Entonces, también no cambia con el tiempo. Por ejemplo, aquí tienen también tomado de un paper de Silva y Jacobico. Jacobico fue el que empezó con estas cosas. Entonces aquí tienen la distribución para muchos años, 83, 84, 85 anual, 90, 2001. Entonces, realmente la escala, ¿no? Para que las pueda comparar. Pero todos caen, ¿no? Aquí los 80s caen todos aquí. Y bueno, la cola de los ricos parece que varía un poco más, pero estas están aquí todos, ¿no? Después en los 90s, aquí está clase media y pobres, su distribución de ingreso. Bueno, aquí están los ricos, ¿no? Entonces, la forma no varía. A lo mejor se hace a la derecha o sube, pero en esencia la forma de matemática de la distribución no cambia. Entonces, pero una sociedad más igualitaria sería una curva más bueno, una sociedad más igualitaria por cuestiones de que hay gente que gana más porque tiene más capacidad o porque tiene más suerte, que sé yo. Sería una cosa nada más así, ¿no? Los ricos estarían. Bueno, pero en esencia parece que todo este pico de Pareto aparece por propiedades del tipo de criticalidad, pero no de criticalidad en el sentido de que son un parámetro de orden, sino le llaman a criticalidad autorrealizada. Entonces, la idea de hacer una sociedad más justa sería correr esto hacia la derecha y que hubiera ricos, pero que no nos importara mucho si ganan más o menos, ¿no? O sea, que la gente estuviera para lo básico, ¿no? Bueno. Entonces, los economistas tratan el problema de la distribución de la riqueza como cómo podemos hacer para que la gente tenga un poco más de ingreso, ¿no? Y no se ponen a estudiar este tipo de situaciones desde el punto de vista microscópico. En cambio, a los físicos nos gustan los modelos microscópicos. Entonces, se usa un punto de vista de tipo que se aplica a estudiar gases o sólidos o líquidos. Entonces, consideras todas las componentes de un sistema y aplicas propiedades de tipo de física estadística para entender el sistema. Entonces, los economistas tratan de ver esto como una ley natural, porque parece en efecto ser una ley natural. Si ustedes grafican la distribución de la riqueza de cualquier sociedad, país, ahora o en el pasado, van a obtener la misma forma. Parece ser una ley natural, y esta ley natural viene de las interacciones entre los componentes de la sociedad. Las interacciones se dan por información, por cambio de dinero, porque alguien produce mucho y le da a los demás. Cualquier tipo de interacción en la sociedad se refleja a nivel macroscópico en
la distribución de la riqueza. Entonces, para estudiar este problema, se introdujeron todas esas, bueno, no se introdujeron, perdón, sí, equivocado. Las técnicas de simulación de agentes con computadoras, si no me equivoco, se introdujeron por Lula, mi compañía, cuando estaban trabajando en hacer la bomba nuclear en Los Álamos. Empezaron a hacer cálculos de simulación, que consistía simplemente en considerar los elementos de un sistema como si fueran agentes, o en física como si fueran partículas, y poner en la computadora un programa cierto número de agentes y poner cómo interaccionan entre ellos. Entonces echar a andar el sistema, correr la programación y ver cómo se comportan las propiedades globales del sistema. Entonces, esto no es nuevo, esto se empezó a hacer en cuestiones de creación de bombas nucleares. Todos esos métodos de Monte Carlo, métodos de simulación, pues, son antecedentes de esto, pero ahora estas técnicas de simulación se usan para entender no solamente el problema de la simulación de la distribución de la riqueza, sino cómo simular un mercado de valores para tratar de entender el riesgo, por ejemplo, en las inversiones. O bueno, hay escenarios de simulación de guerras, ¿no? Entonces los Estados Unidos son muy buenos para hacer simulación de guerras, entonces dibujan, bueno, diseñan un programa en donde meten cuántos tanques tiene el enemigo, cómo se mueven, cuántas armas nucleares, cuántos gentes dispuestos a cortar cabezas a los occidentales, todo ese tipo de cosas que a mí me preocupa mucho. Entonces hace sus simulaciones y ven distintos escenarios, no solamente hacen una simulación, hacen un montón, miles de simulaciones, después sacan promedios y calculan escenarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas técnicas tienen un montón de utilidades, de aplicaciones en la vida real, ¿no? Son bastante importantes. Entonces, alguien que sepa muy bien hacer este tipo de cosas, pues se puede ganar la vida haciendo sus predicciones para todos estos sistemas inestables. Y bueno, en particular a los físicos, mal llamado con los físicos, porque no me gusta mucho el término, pero bueno, no me molesta tampoco. Se les hizo la forma más natural de estudiar estos tipos de sistemas. Usted tiene un sistema muy grande y bueno, y los agentes en una sociedad son seres humanos, ¿no? O empresas o gobiernos, y realmente no se pueden modelar tan fácilmente como si fueran partículas en un gas, ¿no? Ahora bien, les puse en el laptop que iba a mencionar algunos problemas interesantes, consecuencias de modelos de simulación de agentes. Entonces, el primero, porque yo estoy más familiarizado con modelos de agentes para mercados, que hay un montón. Si hay un modelo mínimo que describa todas las propiedades de un sistema, como un mercado, ¿no? O sea, que si ustedes quitan una de sus hipótesis, la simulación ya no describe el sistema. Si hay un modelo mínimo para la economía, es una pregunta que no tiene respuesta todavía. La otra, si la simulación de agentes es análoga estrictamente a la física estadística. Entonces, para la gente que sabe física estadística, a lo mejor puede sonar un poco raro, pero en mi opinión sí es análoga, porque cuando ustedes simulan este tipo de sistemas, obtienen los mismos resultados que obtendrían si pudieran calcularlos mediante la física estadística, ¿no? Es que hay muchas cosas que no se pueden calcular. Y después, si es la simulación de agentes el modo indicado de construir una verdadera teoría microscópica de la economía. Entonces, como les decía, a los físicos nos gustan las teorías microscópicas, es decir, ustedes tienen un sistema con un montón de partículas, como un gas, o un líquido, o el universo, o lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden asignar una función de partición y después a partir de ella calcular todas las observables macroscópicos del problema. Entonces tienen un estado microscópico, por ejemplo son los átomos del universo. Entonces tienen cada uno un cierto estado. Clásicamente pues tiene cierta velocidad y posición, ¿no? Entonces ustedes conocen un estado inicial. Con la física estadística les gustaría calcular, por ejemplo, la presión que ejerce sobre las paredes, ¿no? Para un gas. Lo pueden hacer, pueden calcular. Tienen un estado microscópico donde conocen el estado de cada uno de los elementos del sistema y tienen un observable macroscópico. Entonces, el observable se obtiene de promediar cantidades del estado microscópico.
Por ejemplo, la presión de un gas la obtienen al calcular la cantidad de momento que transfieren las paredes en las partículas del gas, ¿no? Entonces, hay dos niveles de descripción, ¿no? Microscópico y macroscópico. Entonces, a nosotros nos gustan los modelos microscópicos para ver si podemos reproducir las propiedades macroscópicas del sistema. Entonces, los economistas hablan de microeconomía, de macroeconomía. Cuando hablan de macroeconomía, se enfocan a variables del tipo Producto Interno Bruto, razón, el dólar al peso, todo ese tipo de, o número de miembros de la población económicamente activa, ese tipo de cosas. Y hablan también de una microeconomía, pero realmente hablan de compañías y familias, pero no tienen una teoría microscópica en la que consideren los elementos de la ciudad, los agentes y cómo interaccionan, y de ahí poder calcular todas las, o deducir todas las propiedades que les mencioné antes, ¿no? Eso no existe. Entonces, la única forma que se me hace en que se puede encontrar una teoría microscópica de la economía es a partir de la simulación de agentes. A lo mejor me equivoco, pero no se me ocurre otra forma, ¿no? Ahora bien, les dije que iba yo a platicarles de estos modelos. Y bueno, si se fijan, ahorita que expliquemos las propiedades de estos modelos, son cosas muy sencillas, como cuando ustedes estudian en la secundaria cuerpos que se mueven sobre mesas o ese tipo, le dicen no hay fricción, o un proyectil que le quitan la fricción, y al final uno dice, bueno, pero estamos quitando todo, ¿no? Así lo hacemos en física, ¿no? Quitamos lo no es esencial. Entonces, el modelo más sencillo económico que existe es el intercambio de assets, un modelo de intercambio de assets, puede ser de bienes, ¿no? O de riqueza. Entonces, hay un montón de modelos, me acabo de enterar hace poco de unos nuevos que no conocía, pero el más sencillo es este tipo de modelos. Y ustedes tienen los agentes, que son partículas, y hablamos de partículas, que no cambian de número, siempre tienen el mismo número de partículas. Entonces no nacen ni se mueren los agentes del sistema. O sea, un número fijo de agentes. Entonces, los agentes no consumen, ni compran, ni, bueno, no hay consumo, ni hay ahorro, y bueno, tampoco hay impuestos. O sea, cada uno de ellos tiene cierta cantidad de riqueza, o de unidades monetarias, o de assets, y ese número total se conserva. Ustedes consideran en cierto momento un número de assets o de riqueza de cada agente, y esa riqueza va a estar cambiando. Cada agente va a estar haciendo operaciones con otros agentes, pero si suman la cantidad de riqueza de toda la sociedad, no cambia. Entonces es una simplificación bastante fuerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, un gobierno puede imprimir moneda, no cambia la cantidad de circulante en la sociedad, cosa que están haciendo Venezuela y Nicaragua a manos, y Argentina a manos llenas, ¿no? México ya nos controlamos un poco, pero ya me preocupé. Viste que lo que ha pedido Peña Nieto de préstamos en un año ha sido como de 64,000 millones, que ni López Portillo los pidió en sus 6 años. Bueno, entonces no hay producción ni destrucción de la riqueza, o sea, la riqueza se conserva. Entonces, la única actividad económica que se permite entre los agentes es el intercambio de riqueza. Entonces, estos modelos son del tipo que los agentes interactúan entre ellos intercambiando su riqueza, como si fuera un gas, ¿no? Están moviendo y chocan uno con otro, y cuando chocan intercambian su riqueza. De hecho, este es un tipo especial hay un tipo especial de estos modelos que le llaman cinéticos, donde consideran las partículas como si fuera un gas, chocan, intercambian riqueza, y bueno, también describen un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí los agentes se escogen aleatoriamente e intercambian riqueza bajo ciertas reglas. Entonces el intercambio de riqueza son como las interacciones entre moléculas de un gas, ¿no? Entre partículas. Entonces quien inició discúlpenme, puse ASEX, fue Isopolatov y otros dos autores, no recuerdo el tercero, pero el segundo el Renner. Y sé que fueron ellos los que iniciaron esto porque no lo mencionamos en el paper, y me escribió Renner, que está en los Álamos, me dijo, ¿no dijiste que nosotros somos los que iniciamos este tipo de modelos? Y ya en la prueba de Galera ya pusimos. Entonces el primer paper donde se manejan estos tipos de modelos es del 98,
y pueden checarlo en esta revista o pueden bajarlo de ARG. Entonces, si se fijan, son modelos bien sencillos, ¿no? No hay taxes, no hay producción, solo los agentes solo intercambian riqueza, digamos, de forma aleatoria, y no hay nacimiento, no hay migración, el mismo número de agentes siempre. La riqueza se conserva porque no hay un gobierno que imprima billetes, o no hay emprendedores que creen riqueza. Entonces, eso de cómo creen riqueza los emprendedores parece que es algo que tampoco se entiende muy bien, y yo el ejemplo que puse para entender eso es una computadora como esta, ¿no? Entonces ustedes suman los componentes de una computadora, cuánto vale el plástico que tiene, cuánto vale el cobre, cuánto vale el oro, porque tiene un poco de oro, cuánto vale todos los componentes, los suman, deben dar como por 200 pesos. El silicio que forma esta cosa es arena, ¿no? No vale prácticamente nada, pero con conocimiento, inversión, inteligencia, a partir de todos esos materiales, y bueno, un montón de gente se puede crear riqueza de la nada, ¿no? O sea, parece que no, pero alguien que tenga una buena idea de repente crea algo que es mercado y se crea riqueza. Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor habría que ponerlos en la lista de por qué hay países ricos y hay pobres. En nuestro caso no tenemos gente que haga este tipo de cosas, ¿no? O bueno, si la hay, no nos acercan a la industria. Entonces, aquí ya paso a hablar del paper que les mostré al principio. Entonces hay dos modelos que son de los más sencillos que existen, que se llaman yard and sale, como venta de garage, no sé. Entonces tienen ustedes los agentes que interaccionan entre sí, y cuando interaccionan entre sí, una fracción aleatoria de la riqueza de la gente más pobre pasa al más rico. Entonces, interacciona aleatoriamente, de repente uno más rico interacciona con uno más pobre, y el más rico se va a quedar sistemáticamente con la riqueza del más pobre, bueno, con una fracción aleatoria que ustedes escriben. Y hay otro modelo que le llaman theft and fraud, donde el ganador tiene una fracción aleatoria de la riqueza del perdedor, es decir, interaccionan, se echa un volado para quien gana, y entonces el que gana se queda con una fracción aleatoria de la riqueza del perdedor. Estos modelos los propuso Hayes en un artículo que se volvió también muy famoso, de 2002, y que por cierto, este cuate de este paper me escribió muy indignado diciendo que ellos habían iniciado esta corriente, pero que se había vuelto famoso. Bueno, entonces, ¿cómo se distribuye la riqueza? Si ustedes hacen un programa donde estas reglas se apliquen, lo echan a correr miles y miles y miles de veces. Bueno, si checan este paper, en el modelo de arriba, toda la riqueza del sistema queda en manos de un solo agente. Pero después de algún tiempo, alguien se queda con toda el sistema. Entonces, uno súper rico y los demás pobres. Creo que a este fenómeno lo llaman condensación de la riqueza. Y en este otro modelo, donde es un poco más justo, porque se deja la diosa fortuna quién gana y quién se queda con el dinero del otro, la riqueza se distribuye exponencialmente, como con la gente pobre y la clase media. Entonces, si se fijan, economicis, estos modelos no representan sistemas reales económicos, porque los sistemas reales económicos, en primera, nadie se queda con la riqueza de todos. Bueno, a lo mejor si se deja todavía un tiempo más suficiente, no. Nadie se queda con la riqueza de todos y presentan una ley potencia en las colas del rico, ¿no? Entonces, estos dos modelos no son realistas, pero ¿qué pasa si se introduce en este modelo el efecto del equilibrio puntual? Entonces, el equilibrio puntual es una teoría evolutiva. No creo quién me propuso. ¿Alguien sabe quién propuso la teoría del equilibrio puntual? Jay Gould, ¿no? Sí, ¿no? Jay Gould. Que, bueno, la teoría darwiniana dice que las especies van cambiando, pero muy lentamente, ¿no? Gradualmente. Y a lo largo de millones y millones, millones y millones de años. Es decir, pone el ejemplo de los pájaros que vio ahí por Sudamérica, en donde de repente había lugares donde había semillas muy duras y vio que los pájaros tenían picos más grandes, y otros donde había flores que tenían el polen hasta adentro, entonces los tenían un pico más largo. Entonces él supuso que si, digamos, un pájaro tenía el pico corto, no podía sobrevivir en ese ambiente, entonces la probabilidad de que tuviera descendencia era menor.
Entonces, bueno, le iba a costar más trabajo conseguir el alimento, la probabilidad que tuviera descendencia era menor, entonces en un momento iba a verse favorecido que los pájaros que tuvieran el pico más largo, o más duro, como en el caso anterior, pudieran reproducirse y con más éxito. Entonces, al final de cuentas, iban a tener que todos los picos donde hubiera semillas duras todos los pájaros donde hubiera semillas duras tenían el pico más fuerte, y donde hubiera flores así grandotas tendrían el pico más largo. Entonces, esto todo lo puso en ideas de términos evolutivos, donde las especies van cambiando por selección natural. Entonces, en millones y millones de años una especie se transforma en otra, ¿no? Va evolucionando. Pero no dijo cómo, ¿no? O sea, el cómo viene de todas esas cuestiones genéticas, pero pues es algo notable, ¿no? Que puede haber tenido Darwin todas estas ideas. En su defecto, el primer puntuado propone que hay cambios evolutivos que ocurren en poco tiempo y que son explosivos, ¿no? De repente surgen nuevas especies. Bueno, explosivos si no hablamos de millones y millones y millones de años, a lo mejor de unos cuantos millones, ¿no? Entonces, la diferenciación de las especies se da de forma discontinua y se introduce esta idea en esta simulación. Entonces, esta forma de describir el equilibrio resultado viene en un paper de Bach, donde hacen lo mismo con especies. Entonces agarran a la especie, les dan cierto puntaje de probabilidad de sobrevivencia, y después dicen, bueno, ¿quién es la que tiene el puntaje más bajo? Entonces agarran a sus vecinos, porque los consideran como si fuera una látiz. Aquí en este caso tenemos que seguir cuáles son todas las partículas, ¿no? Las indexamos con un índice y consideramos que como si tuvieran una látiz de una dimensión. Entonces, en el paper de Bach, lo que hacen es introducir una mutación en ese número de probabilidad de sobrevivencia. Agarran el menos alto, el que se va a morir, agarran los vecinos y después les cambian o hacen que muten su DNA, ese número de sobrevivencia que le asignan, y después vuelve a empezar la simulación, ¿no? Y bueno, y en el modelo de Bach se vale que se extingan las especies. Aquí no lo hacemos así, pero hacemos el análogo. Entonces localiza a la gente más pobre y se le asignan nuevos valores de riqueza a los agentes vecinos, que más uno y menos uno, aleatoriamente, ¿no? Pero tratando de conservar la riqueza de los agentes, ¿no? Si la riqueza antes de la mutación tiene cierto número, es por la mutación de conservarse. Entonces le quita uno para darse el otro. Entonces distribuye aleatoriamente, ¿no? Entonces, esa regla se aplica con cierta probabilidad. Entonces ustedes echan un volado, por ejemplo, dicen, bueno, para 0.5% de probabilidad, en la siguiente interacción vamos a aplicar esa mutación. Si sale águila, aplicamos la mutación; si sale sol, no la aplicamos. Entonces, esa mutación, bueno, ese sorteo de la riqueza se introduce con cierta probabilidad y en cierta forma es un mecanismo que redistribuye la riqueza, ¿no? Entonces, si ustedes aplican este sencillo paso que viene de una idea evolutiva, es como una mutación, ¿no? El sistema Jersey, el modelo Jersey ya no colapsa. Entonces ya toda la riqueza no queda en manos de uno y puede ser un punto crítico en donde alrededor de ese punto crítico, para valores abajo de ese punto crítico, la riqueza colapsa, y para valores arriba de ese punto crítico la riqueza no colapsa, y para valores exactamente ese punto crítico tenemos una ley de potencia. O sea, realmente es una transición de fase en el sentido de la física. Lo cual es bonito, ¿no? Saber la ley de potencia es como se presenta la transición de fase y todo. Y si quieren les enseño las gráficas. Discúlpenme que ya no me dio tiempo de meterlas, pero Miguel entenderá que me lo pasé haciendo una tarea coreana la semana pasada, ¿no? Bueno, aquí está. Física. ¿Puedes esperar esto? Aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, todo lo que les platiqué está aquí. La arroba, no lo podemos escribir.
Y bueno, echen un ojo a la introducción donde me muestro neoliberal y hablo de los experimentos sociales a gran escala que fracasaron, todo eso. Puede estar divertido. Y bueno, aquí está el equilibrio puntuado. Estos estudian la criticalidad autoorganizada. Y bueno, hicieron esa simulación del equilibrio puntuado, donde salió un paper muy bonito. Y no tiene que ver este paper, hay un libro de Bach que se llama ¿Cómo trabaja la naturaleza? No sé si lo tienen, pero está en la red. Entonces ahí habla de todas estas cosas. Economía, sistemas, bueno, evolución y todo. Pero bueno, hay evidencias en el registro fósil de que el equilibrio puntuado existe. Entonces hay un periodo que llaman un fenómeno que se llama Cambrian Explosion, donde hubo un montón de cambios, donde surgieron nuevas especies y otras se extinguieron, y ocurrió en un periodo muy corto para explicarse por teoría de Darwin. Entonces, échenle un ojo al paper. Y bueno, aquí explico todo esto del intercambio de riqueza, bla, bla, bla. Y después hablo del índice Gini, que está acá. No lo puse en la práctica, pero la verdad que nunca me ha quedado claro muy bien la cuestión del índice Gini. Seguramente hay mejores indicadores de la desigualdad en sociedades, pero aquí se muestra cómo se calcula. Entonces, cuando es cero, la sociedad es totalmente igualitaria. Todos son guapos, todos son altos, todos tienen el mismo dinero, todos tienen el mismo dinero. Y cuando cuando es una sola persona tiene todo el dinero de los demás, ¿no? Bueno, de toda la sociedad, de todo el sistema. Entonces, y viene, aquí tienen el índice Gini en función del tiempo para Yard Trade, y aquí tienen la probabilidad de aplicar el equilibrio puntuado. O sea, qué tan fuerte va a ser el equilibrio puntuado, porque si es 1 quiere decir que siempre lo van a estar metiendo en las simulaciones, si es 0 nunca lo van a meter. Entonces, aquí tienen que con el tiempo el índice Gini converge a 1, es decir, un cuate se queda con la riqueza de todos. Cuando tienen un índice Gini, perdón, una perturbación pequeña, ¿no? Aquí al final la riqueza se queda en manos de uno solo, aquí también, tarda más, ¿no? Y conforme aumentan la perturbación del equilibrio puntuado, en 0.8 aproximadamente, ya no converge, ¿no? Es decir, ya la riqueza no se queda en manos de uno solo, ese fenómeno es abrupto y después ya se estabiliza, ¿no? Entonces este equilibrio puntuado realmente lo que hace es no dejar que haya alguien que se quede con la riqueza de los demás. Bueno, aquí está, no le hagan mucho caso, aquí también dice algo parecido. Entonces aquí está la riqueza en uno, que se quede solo una persona con todos, después cómo se vuelve la distribución más justa, ¿no? Y esta es la parte interesante. Ustedes calculan la distribución de la riqueza para el sistema de agentes, para distintos índices Gini, o para distintos ¿cómo se dice? Fortaleza en la que se mete el equilibrio puntuado. Entonces aquí tienen, bueno, creo que no lo pusimos, pero aquí tienen que para punto 78, esta es empieza como una ley potencia y después aquí ya tiene una ley potencia bien establecida y después ya se va a perder una ley potencia, ¿no? Pero aquí parece una ley potencia pura, lo cual es bastante notable. En la sociedad no se presenta una ley potencia pura, sino que hay clase media y ricos. Pero lo interesante es que pareciera que esta, donde ya no tiene una ley potencia pura, que es la azul para punto 8, en la cual tiene una ley potencia y después tiene otra distribución. O sea que habría que hacer más estudios de esto. Lo notable de esto es que el exponente de la ley potencia para el estado crítico, es decir, cuando se rompe la condensación de la riqueza, es exactamente igual a la que se ve en la sociedad. Entonces, el mismo valor numérico. Yo no soy experto en cuestiones de ese tipo, pero hablan de universalidad, clase de universalidad, y de que el fenómeno, ¿cómo se dice? O sea, el fenómeno, o sea, las interacciones son de la misma forma que, o sea,
son equivalentes para sistemas que tienen el mismo exponente. No sé cómo decirlo, pero de cierta forma es notable que tenga el mismo exponente exactamente, ¿no? Entonces, una situación más real sería para esta curva azul, ¿no? Aquí está la ley de potencia pura y aquí tiene una curva azul donde realmente se parece más a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces habría que estudiar un poco más este tipo de curvas, porque nada más las presentamos, pero no decimos qué distribución tienen ni nada, solamente las colas, ¿no? Raúl, a lo mejor podrías comentar nada más que para los físicos calificamos que hay un cambio de fase por el cambio de pendiente. Aquí. Sí, la forma del cambio de... Bueno, realmente hay un punto en el que cambia el comportamiento macroscópico del sistema. Y bueno, los físicos estadísticos miden la pendiente de estas curvas, ¿no? Pero realmente solamente obtienen una ley potencia en el punto crítico, supongo, ¿no? Los demás es una cosa así. Pero parecería que aquí todavía hay reminiscencias, o todavía hay, cuando tienen un punto crítico en un sistema, las variaciones que están examinando tienen todos los tamaños, ¿no? Hay unas chiquitas, unas grandes, a todas las escalas posibles. Hay unas más grandes y hay unas que son del tamaño del sistema total. Entonces, cuando ustedes grafican eso, por eso tienen una ley potencia. Si ustedes cambian la escala de una ley potencia, multiplican por un factor cualquiera la ley que describe esto, va a seguir con la misma forma. O sea, la ley potencia no va a cambiar. Por la cuestión de que los logaritmos, la propiedad de los logaritmos. Entonces, aquí todavía tiene una pequeña, parecería, ¿no? Bueno, no me adelanto porque no hemos hecho el análisis. Pero bueno, se observa este tipo de comportamiento que se observa en gases cuando pasan del estado sólido al líquido, etc. O en otros sistemas, como en el spines, cuando el sistema de spines pasa de un ferromagneto a un no ferromagneto, etc. Y un lago para pasarme. Y bueno, hay otras gráficas que no tienen caso, o que no son tan importantes, nada más se hicieron para demostrar que la simulación está bien hecha, ¿no? O sea, cambian el número de agentes y se ve que no varía este tipo de distribuciones. Esta es mi oportunidad para aprender un montón de cuestiones de tensión de fase a un nivel más alto, porque lo bueno de ser de casi la investigación es que uno tiene nuevas cosas que aprender y mejor sabe uno lo básico, ¿no? Y chiste, moviéndose más, ¿cómo se dice? Sapiente, todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, entonces, aquí en este paper se aplica una metodología evolutiva. Y bueno, una cosa interesante es que si ustedes tienen cualquier simulación donde haya, bueno, no trivial, ¿no? No trivial, porque si tienen una simulación trivial, donde suban variables aleatorias, por ejemplo, la riqueza, lo que sea, al final una distribución les va a quedar como una gaussiana, ¿no? Por ejemplo, echar volados y que si es águila, yo me quedo con tu dinero, si es suerte, te quedas con tu dinero, y muchas gentes. Ahí no va a haber complejidad, pero cuando ustedes tienen complejidad, siempre va a haber una ley potencia, y siempre va a haber ricos, y siempre va a haber pobres y clase media. Entonces, por eso los hindúes de ese paper sí que es algo natural, o sea que la desigualdad es natural. Pero la única forma de obtener una distribución más justa es mediante un mecanismo de redistribución. Si ustedes dejan todo la simulación, o dejan todo el mercado, siempre va a haber un problema bueno, siempre van a tener una ley potencia. O sea, ustedes lo que pueden hacer es crear un mecanismo de reallocating, redistribución de la riqueza mediante taxes o lo que sea, para tratar de que se distribuya la riqueza un poco mejor, ¿no? Otra forma es elevar la productividad, ¿no? Para que la distribución se corra a la derecha y los pobres ganen más que antes, ¿no? Pero hoy parece que no hay forma de evitar este fenómeno. O sea, que haya una ley potencia es una propiedad natural. A menos es lo que dicen los agentes, que se ve en la realidad. Entonces, los modelos que le pusimos aquí, que son de Poete, con un pequeño cambio en la simulación, introduciendo esta propiedad de mutación, ahora reproducen una economía más realista. Lo cual es notable porque
todos los modelos lo que quieren es producir esa ley potencia, ¿no? Y con una cosa muy sencilla se puede producir. Y bueno, estas son conclusiones del paper, que la virtud de esta redistribución de riqueza es que es bastante simple, ¿no? No creo que sea, bueno, a lo mejor en el futuro con las computadoras se podría hacer una redistribución a nivel individual, ¿no? Pero por ahora lo que se hace es usar mecanismos como impuestos o solidaridad o pobreza, etcétera, para tratar de paliar estas desigualdades. Oye, Smith. Los SNIS, ¿verdad? El SNIS no me alcanza ya. Entonces, realmente estas metodologías son bastante útiles para tratar de entender estas propiedades que se presentan en una sociedad con un sistema económico. Y realmente nuestro modelo es muy sencillo, pero pueden checar la bibliografía y bueno, los modelos que se usan no es que sean mucho más complicados que lo que uno hace, pero realmente hace mucho énfasis en el modelo de gas ideal, ¿no? Donde las partículas chocan y hablan de entropía y igualan la entropía del sistema a la función de utilidad de los agentes, ¿no? Que supone para los economistas que los agentes son racionales y quieren maximizar su utilidad, entonces hacen todo lo posible para ganar lo más posible. Entonces, yo no lo he visto todavía, pero habría que ver si es cierto y hacer los cálculos sobre él. Igual dicen que el principio de maximización es equivalente al principio de maximización de la entropía. Entonces, no sé si es cierto. Al menos lo mencionan en el libro que está por ahí. Entonces, bueno, si los aburrí, discúlpenme. Es lo que hago, simplemente para ganarme la vida. Y pasando. Tratar de escapar de la parte izquierda de la distribución hacia la parte derecha. Habían prometido hablar sobre... No, claro. Tienes razón. No sé si haya preguntas sobre esta parte. Sí. Me parece bastante interesante lo que nos presentó. Yo solo tengo algunas preguntas al respecto. No sé si se han hecho algunas analogías en relación a qué tanto estas ideas son en realidad nuevos marcos de referencia para estudiar a los agentes tal como se hace en la economía. Cuando vi los modelos que presentó, el modelo más simple que presentó, inmediatamente vi un modelo económico que se estudia mucho en macroeconomía, que dice que hay un ceteris paribus y tienes aquí a un agente productor y a un agente de hogares y que se produce y la riqueza se conserva. Vamos, lo único que cambian o que alcanzo a percibir, o también mi percepción sea errónea, es el marco de referencia, ¿no? Lo mismo veo en el caso que nos muestra de las famosas curvas que muchos la asocian también al caso de la entropía. Hay un especial en Science de la ciencia de la desigualdad donde se trata este tema. Entonces mi primera pregunta es esa: ¿existe algún estudio, alguna analogía donde exista un detenimiento para observar qué tanto estos modelos son realmente nuevas perspectivas de estudiar el fenómeno de la distribución de la riqueza, o realmente son cambios en el marco de referencia al estilo que lo hacen los economistas? Porque bueno, en percepción vi un estilo puramente economista, hay ceteris paribus. En el caso de los aspectos que se introducen variables evolutivas, pues también hay economía evolutiva. Y el segundo aspecto que me interesa comentar es, por ejemplo, cuando se estudia la distribución de la riqueza, ¿no? Y se ignora de cierta forma la generación de riqueza, ¿qué tanto incide en los resultados finales? Sobre todo porque, por ejemplo, hace mucho tiempo ya hay un estudio, no recuerdo, autores Schmuckler o algo así, los economistas tienen apellidos muy raros, había demostrado, por ejemplo, que aproximadamente el 60-70% de la riqueza generada en Estados Unidos, para un país del primer mundo, provenía de lo que llaman innovación, ¿no? Y todo este. Entonces, al estudiar en el modelo, por ejemplo, que estamos ahí, al estudiar la distribución de la riqueza sin contemplar la generación de riqueza y cómo la riqueza pasa de una mano a otra, no existe una desviación, no hay riesgo de observar un fenómeno, de no observar algún fenómeno pues asociado ahí. Bueno, antes que nada, déjame decirte que no soy economista y sé que muchos econofísicos que se dedican a este tipo de cosas las describen al agua caliente, ¿no? Pero
repente sacan un resultado que ya es bien conocido por los economistas, pero como nosotros no nos ponemos a leer economía, a veces decimos, mira, encontré esto. Sí, es bien conocido, ¿no? O sea, yo estoy consciente de que a uno le faltan todas las bases económicas para poder saber qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y bueno, uno está siempre en el proceso de tratar de aprender. Lo que te puedo decir que conozco sobre estos modelos es que no son nuevos. El primero es del 98 y después salieron los famosos modelos cinéticos, donde realmente toda la terminología que se usa es física, ¿no? La cuestión de entropía, la cuestión de colisiones, modelos de agentes, todo eso, o sea, partículas. Y bueno, a lo mejor tiene su análogo en la economía. De hecho, la economía también aspiró a ser parecida a la física, ¿no? Pero creo que sí hay cosas que los economistas no consideran. Por ejemplo, la criticalidad autoorganizada, ¿no? Que esa teoría te dice que si tienes un sistema suficientemente complejo, o sea, con muchos agentes y tienes sus interacciones, este sistema se va a autorregular y va a empezar un estado crítico. Un estado crítico quiere decir como el agua cuando está a punto de hervir, ¿no? Pasar a un estado gaseoso. Entonces, todas las propiedades van a tener esas leyes potencia que le gustan a los físicos y que los economistas también descubrieron hace un poco, porque todas esas propiedades, esas distribuciones que se manejan en economía siempre eran gaussianas, ¿no? Hasta hace poco relativamente. Y todavía para calcular riesgo en el stock market usan aproximaciones gaussianas. Entonces, tienes un montón de eventos en una cola power law que una probabilidad gaussiana no te puede describir. O sea, son eventos comunes como las caídas de los mercados, donde para un economista, si usas una distribución gaussiana, la probabilidad de que pase eso es prácticamente cero, sin embargo, las ves a cada rato, ¿no? Entonces, creo que sí hay innovación al usar este tipo de sistemas y usar el lenguaje de la mecánica estadística y de la teoría de estados críticos para la economía, ¿no? O sea, el enfoque es más fundamental. Aunque seguramente que hay economistas que pueden hacer estas cosas también. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era? Si el no contemplar la generación de la riqueza en alguno de los modelos que claro, no, pero hay modelos que lo contemplan. Okay. Hay modelos que contemplan los ahorros, la generación de riqueza y todo ese tipo de cosas. Nada más que, bueno, son más complicados y como yo apenas estoy empezando, estoy usando otros sencillos. Roberto, bueno, entonces, antes de que nos platique un poco de las revistas multidisciplinarias que creo que a todos nos damos en el doctorado de SPS nos debería interesar, ¿no? El doctor tiene algunos comentarios. ¿Después? Ok. Entonces, si quieres comentar. Entonces, les preparé un pequeño material sobre las Open Access Journals, que son, la traducción sería revistas científicas, bueno, revistas de acceso abierto, pero se refiere principalmente a las científicas. Y bueno, una mejor descripción sería revistas digitales en línea de acceso gratuito, ¿no? Son revistas que están en línea, no se imprimen, ¿no? Sino simplemente están en forma digital y cualquiera puede consultarlas sin pagar una cuota. Entonces, este tipo de revistas digitales en línea de acceso gratuito, este modelo es un modelo que se opone al modelo tradicional de publicación que viene desde tiempos de... ¿Desde cuándo empezamos a publicar nuestros artículos en revistas científicas? Más o menos, ¿no? En donde, bueno, al principio quien editaba los artículos científicos eran las academias, ¿no? La Academia de Ciencias, Real Academia de Ciencias de Inglaterra, para qué sé yo, ¿no? Entonces, los científicos mandaban sus papers y ellos los revisaban, accionaban un jurado que viera si lo que se mandaba era algo que valía la pena y bueno, publicaban el descubrimiento. Esto es interesante porque hay un montón de gente que siempre logra romper la segunda ley de la termodinámica produciendo un móvil perpetuo o trisecar un ángulo o cuadrar un círculo con regla de compás, ¿no? Pues ese tipo que se ha demostrado que no se puede. Entonces mandan sus papers a un montón de lugares tratando de publicarlos, pero para evitar este tipo de situaciones
el modelo, bueno, el sistema editorial de las revistas científicas asigna, por ejemplo, las posibilidades de ver que ese tipo de situaciones no se den, que no haya artículos que sean de baja calidad o que no sean ciertos o que sean fraudulentos a un equipo de gentes. Por ejemplo, la revista tiene un editor que designa referees, ¿no? Entonces, un editor escoge, si le manda un paper, el editor revisa el paper y ve si vale la pena o no, y si vale la pena se lo manda a un grupo de referees, que pueden ser 3, 4, 5, 6, los que uno quiera, o uno si quiere caso, y normalmente 2 no, porque después uno dice que sí es lo que no, y es complicado, ¿no? Y bueno, y se hace todo un proceso de que se le manda al autor la asociación de los referees, si hay que hacer cambios, si se rechaza el artículo, y entonces es un proceso, digamos, bastante vivo, interactivo, y a veces largo, no tan largo, 2 meses con mucho, 3. Y bueno, la idea es garantizar que las publicaciones científicas sean de calidad. Realmente eso me refiero a cuestiones científicas, porque hay revistas que en su tiempo publicaban cosas así medio extrañas, fraudulentas, que eran académicas en universidades de prestigio, o sea, universidades de California, Berkeley y todos esos. Por ejemplo, que atacaban a la ciencia. No sé si oyeron hablar del famoso caso de Soca, que mandó un artículo lleno de galimatías a estos cuates, pero apoyaba sus teorías, ¿no? Y después se lo publicaron, que estaban muy contentos de decir que el conocimiento científico es equivalente a la mitología cosmológica de los indígenas de Papúa Nueva Guinea, que es exactamente los mismos, la misma validez. Entonces estaban muy contentos, se lo publicaron. Después Soca les dijo: es un profesor de la Universidad de Nueva York, les tomé el pelo, léanlo si pueden, por ahí está muy divertido. Y entonces, bueno, hubo un escándalo a nivel mundial, salió un Times. Como sea, me restringo a las revistas de física. Entonces, todo este proceso cuesta dinero. Y las revistas venden sus artículos. Entonces, un artículo publicado en una revista de física, si ustedes lo quieren acceder, tienen que comprarlo individualmente, tienen que pagar una suscripción. Normalmente las suscripciones son bastante caras, ¿no? Cuando yo estaba estudiando aquí, me dijeron que si usted pagaba, bueno, física, pagaba algo así como 40,000 pesos mensuales de suscripción a revistas. Ahorita debe ser mucho más, ¿no? Entonces, para poder leer esos artículos científicos, hay que pagar un dinero. Es el modelo de publicación que se ha seguido siempre. Hubo un grupo de gentes, han hablado hablar del proyecto GNU. ¿Cómo se pronuncia? GNU, como Linux, del software abierto, donde todo el mundo tiene derecho a agarrar el software, modificarlo, y bla, bla, bla. Bueno, no es exactamente que usted pueda modificar los artículos, pero es algo posible. La idea es que todo el mundo tenga acceso a la información gratuitamente, ya sean expertos o sea gente que esté interesada en el asunto. Y entonces el modelo de Open Access son revistas en línea, como decía yo, de acceso gratuito, pero bueno, tienen que tener costos de producción. Alguien tiene que pagarle a la gente que teclea, que pone el servicio, etcétera, etcétera. Y entonces ellos le cobran al que manda el artículo. Entonces alguien que manda el artículo paga para que se publique. Y bueno, y hay un sistema editorial como en el otro, como en un sistema editorial donde hay gente que referea, gente que revisa los papers, ve si vale la pena mandar los referees. Los referees mandan sus reportes y bueno, tiene que ser referees. Normalmente tiene que ser alguien reconocido, no cualquiera se le invita a referir. Tiene que ser alguien reconocido para que el refereo sea garantía de que al menos lo leyeron, ¿no? Y que se lo toman en serio. Entonces, en este sistema, este modelo, a los editores no se les paga, ¿no? Para ahorrar costos. Hay honor y fama y agradecimiento eterno a los editores, pero no recibimos dinero. Me mandan un regalo de cumpleaños cada año. El año pasado recibí una taza de Plus One. Entonces, la cuota se le cae al autor. Y bueno, hay modelos híbridos también. Por ejemplo, física, ustedes mandan un artículo a física y no les cobra por publicarlo, ¿no? Ustedes lo mandan, se lo manda a un editor, el editor escoge referees, todos los costos
van implícitos. Al editor se le paga una lana, supongo. Los referees también, hay revistas que pagan los referees. También me han pagado también. Y cuando uno va a publicarlo, Física dice, bueno, tenemos la opción de que su artículo sea Open Access. Si quiere que sea Open Access, nos tiene que dar tal cantidad de dinero. Entonces, si uno paga esa cantidad de dinero, cualquiera puede descargarlo. No tenemos, ya no tengo un proyecto. La vez que me hicieron renunciar a mi proyecto con el sabático, entonces este artículo no va a ser Open Access. Pero es un modelo híbrido, ¿no? Ustedes mandan el artículo, no pagan nada, sale en línea, bueno, se publica también en papel, hard copy, los gringos, y bueno, se distribuye, y para que alguien pueda leerlo tiene que pagar. O ustedes cogen que sea Open Access, y entonces pagan una cantidad de dinero para que cualquiera lo pueda bajar sin. Entonces son los dos modelos y el modelo híbrido. Ahora bien, nada más, la revista más conocida es esta PLOS ONE, que es Public Library of Science. Y bueno, fue la que creció más, no sé si sea la más reconocida, yo creo que la más reconocida, pero no sé si era una historia de que por ahí alguien, ¿cómo estuvo la cosa? Mandaron artículos de esos que producen computadoras automáticamente. O sea, cuando empezaron las revistas Open Access, hubo gente que, como experimentos sociales, escribió artículos llenos de galimatías y errores, o generados por una computadora, y los mandó a un montón de revistas de este tipo, y casi todas cayeron en la trampa, ¿no? Los publicaron. Entonces, PLOS ONE no publicó esos artículos. Entonces, por eso se ganó puntos, ¿no? Entonces fue creciendo, y ahora me dice Miguel Ángel que la Comunidad Mexicana de Ciencia, la revista donde más publican es en esta. Una de las más populares, ¿no? Y bueno, hubo muchas revistas que salieron de esta misma, porque es una empresa, ¿no? Es una empresa, es un modelo de hacer negocios. Todas las revistas científicas son modelos, son empresas, cobran por los servicios, también cobran, pero le cobran al autor. Y hay varias de este sistema, y bueno, algunas colapsaron y se volvieron, se juntaron en PLOS ONE, ¿no? Hay una nota interesante. No sé si han visto que hay un paquete de computadora de software que se llama Open Journal Systems, ¿no? Entonces, ustedes pueden bajarlo, si son buenos para programar, son menos hackers, lo instalan y les da todo un sistema editorial para publicar una revista. Desde diseñarla, o sea, el título, cómo van las secciones, bla, 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 los colores, la presentación, hasta cómo invitar a los referees automáticamente. Dicen tal referee, invitan, reciben el paper, el referee tiene un sistema donde se loguea y dice, bueno, lo envío a tales gentes para que lo revisen. Las gentes automáticamente mandan sus reportes vía ese sistema, y todo el manejo editorial se realiza con este software. Entonces, ustedes pueden crear su revista Open Access y competir con PLOS ONE. Entonces, esto es, sobre está bajo licencia GNU, que quiere decir que es de acceso libre, lo pueden bajar y pueden modificar el software. Entonces, como ven, esto es bastante interesante, ¿no? La sección de física, ¿cuál sería? Está en PLOS ONE nada más, ok. PLOS ONE en la revista, y hubo PLOS, todas estas, y después varias se unieron en un solo PLOS ONE. ¿Cómo deciden de que un artículo sí es de interés de la revista? Bueno, la revista te pone ciertas reglas. Te dice que si es verificable, si los datos que mandan son reproducibles, bueno, no posible, si los puede accesar cualquiera. Y si, bueno, te pone cierto tipo de reglas de ese tipo, y tú decides realmente si lo aceptas o no lo aceptas para revisarlo, ¿no? Entonces, el mecanismo es que cada mes o cada día te llegan un montón de invitaciones a editar un paper. Entonces, tú dices, este es de unos chinos, no, los chinos no es cierto. Lo que pasa es que me han llegado papers de chinos donde ya lo han publicado en otras revistas hasta con el mismo título. Me llega un paper, lo primero que hago, pues es de unos chinos, lo busco y ya está publicado por acá, ¿no? Entonces quieren publicarlo más veces.
son pirateos de otro trabajo, ¿no? Y me ha tocado descubrir dos o tres de estos. A lo mejor por eso me siguen mandando. Y entonces llega una invitación, ve uno el abstract, uno puede ver el paper, no nada más es el abstract, uno puede ver el paper. Y entonces tiene uno un link, aceptar o no aceptar. Entonces, el problema es que no le llegan 10 al día, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto sí lo acepto, no. Y uno acepta el paper, entonces dice, muchas gracias por aceptarlo, bla, 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 bla. Entonces uno lo puede descargar y revisarlo, tiene unos 10 días para revisarlo. Y después hay una página donde uno puede poner correos electrónicos de gente los cuales uno invita a hacer referencia de ese artículo. A Miguel ya lo he invitado varias veces, y ha aceptado gentilmente. Entonces les llega un correo donde uno lo puede editar, ¿no? Aparece y uno edita. Tiene cosas básicas como el nombre de la persona y algún texto, pero uno puede modificarlo como uno quiera. Entonces aparece una invitación en el correo del referí, uno escoge el número de referís que quiera. Y bueno, y también uno puede decir cuántos días va a esperar el reporte. Los referís tienen un sistema también para loguearse y cargar sus reportes y observaciones. Entonces les llega a uno todo eso y uno lo que hace es armar una carta y mandarle los reportes al autor. Entonces uno tiene varias opciones. Una opción es rechazarlo, poner correcciones mayores, correcciones menores o aceptarlo, ¿no? Y cuando uno envía esas cartas, sea de aceptar o rechazar un paper, uno tiene que decir por qué. ¿Por qué uno lo acepta? ¿Por qué uno lo rechaza? ¿Por qué hay correcciones? Entonces hay que verlos, lo cual es bastante, quita mucho tiempo, bueno, consume mucho tiempo, pero es útil porque no se da cuenta de lo que está haciendo la gente, ¿no? Entonces, es un proceso bastante fluido porque está toda la estructura de software para hacerlo. Y normalmente, bueno, creo que he rechazado el 40% de los papers, así es que soy de los duros. Le mando las estadísticas, ¿no? de cuántos papers acepta uno, cuántos rechaza uno. Pero estoy ligeramente arribita de los papers que se rechazan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta revista ha adquirido bastante credibilidad, pero ya hay miles de revistas sobre open access. Y muchas son patito. Y bueno, hay editoriales en línea también que son patito. Y hay un padrón que alguien mandó correo de la Academia Mexicana de Ciencias, no sé si te acuerdas cuál fue, donde decía cuáles eran patito y cuáles son más serios. Si alguien quiere esa información, también está en línea. Entonces hay un montón de editoriales patito. Les platico una anécdota que no es divertida, pero me hace reír. Soy una persona intrínsecamente mala, en el fondo. Tenemos un estudiante que no ingresó a la facultad porque tiene problemas de personalidad, es esquizofrénico. Entonces, por ejemplo, me ha mandado muchos correos diciendo que quiere colaborar conmigo. Y me dice, esta es la estructura del SIDA, y manda una estructura esférica. Esta es la estructura de una pelota de fútbol, y manda una pelota de fútbol. Y dice, para curar el SIDA hay que meter la medicina dentro de la pelota de fútbol para curar el SIDA, ¿no? Entonces, el cuate tiene problemas esquizofrénicos y publicó varios libros en una revista, sobre open access. Entonces están en línea, los pueden comprar, pero realmente tienen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, habla de por qué los físicos no tienen éxito con las mujeres y cosas así. Entonces, como ven, se puede publicar cualquier cosa en esta. Pero hay unas que garantizan que hay un rigor científico. Entonces es difícil a veces distinguirla, pero afortunadamente hay alguien que se dedica a hacer un padrón de cuáles valen la pena y cuáles no valen la pena. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto, pero la idea es que el modelo tradicional de cargar los costos de publicación al lector cambia. Ahora cualquiera puede leer las revistas científicas sin pagar nada, pero ahora le cargan los costos al que publica. Lo cual también tiene sus desventajas, ¿no? Porque podría prestarse a malas interpretaciones, ¿no? Si yo pago por publicar, ¿cómo me van a rechazar? No, pero les digo, yo rechazo 40% de eso, lo cual es más poco, ¿no? Finalmente, toda esta corriente de que el conocimiento sea accesible para todo el público gratuitamente, tiene un antecedente también en los servers de los Álamos, que se transformó en el ARGIC, ¿no? Sí. Donde, bueno, en cuestión de altas energías,
no es nada nuevo para los físicos. A lo mejor puede no ser tomado en altas energías y física con un sentimiento negativo, porque ya estamos acostumbrados a enviar artículos gratuitamente para publicarse en línea en estos repositorios donde se reciben los papers. Y bueno, anteriormente no había ninguna restricción, cualquiera podía subir un paper, pero realmente no me encontré ningún paper del tipo que les platiqué, fraudulentos, o hasta ahora no he visto ninguno. Pero sí hay grupos que revisan. Pero antes no se revisaban. Y hay ciertos requisitos ahora para publicar, creo que uno tiene que estar acreditado, cosas así. Pero bueno, esta idea de que el conocimiento sea accesible a todo el público gratuitamente no es nada nuevo. Nosotros el preprint server cuando empezó, ¿no sabes? 70. Entonces empezó antes que este antecedente de los Open Access. Okay, bueno, los de Slack son los 70, pero Sí. no era No era gratuito y cualquiera lo podía ver, ¿no? Sí. Entonces hay un antecedente de los 70 de esto. No sé si hay alguna pregunta. Hay otro modelo, ¿no?, que es combinación de ambos, ¿no? Este esfuerzo de parte del CERN de decir, en lugar de que cada biblioteca pague, o país, que los países paguen por cada biblioteca a las revistas, entonces decir, mejor vamos a ponerlo todo en una vaquita y nosotros vamos a crear nuestra propia revista. Entonces el cobro, digamos, ahí va a seguir yendo, va a ir en este caso a los países o bibliotecas con Open Access, esencialmente, ¿no? O sea, no lo va a pagar ni el que publica ni el que lo quiere ver, ¿no?, sino realmente aquellos que brindan el servicio, como las bibliotecas, o por ejemplo, como en el caso de Brasil, Brasil dice, no, yo no voy a pagar cada uno, sino el gobierno va a poner su parte, y eso nos garantiza que todo Brasil va a tener acceso a publicar y a leer esas revistas, ¿no? Ok, bueno, la verdad que me gustó ese modelo. Pero casi algo. Por ejemplo, algunas revistas como PLOS ONE dan entrada gratuita a ciertos países. Bueno, pues si son países considerados en desarrollo, no se les cobra a los autores para que publiquen sus artículos. Lo cual es malo para México, que nos consideran ya desarrollados, porque nosotros nos cobran. Siempre nos han considerado desarrollados. Bueno, está bien. Ahora, lo que tú dices, me parece que es en la filosofía del consorcio del CERN, ¿no?, donde todos los países ponen una cantidad de dinero y se cooperan para los gastos, ¿no? Y bueno, me parece también... El estudio que hicieron fue que sale mucho más barato hacer eso que cada biblioteca siga pagando. Ok. Bueno, nada más eso, hay que darle esa información a la senadora que promovió la ley de acceso libre a todo lo que publiquemos los investigadores en instituciones de financiamiento público. O sea que tenemos que publicar estos revistas. No. Lo que dice la ley es de que debe haber un sistema en el gobierno. El CIMBESTAD está obligado, cualquier institución está obligada. Ok, entiendo. Publicamos. Estamos obligados a mantener una copia que si alguien me la pide yo se la doy, no tiene por qué ir a... En eso está el CONACYT, pero de hecho creo que van mucho más allá de que no nada más va a ser Open Access, sino Open Data. Okay. Entonces, por ejemplo, todo lo del SNI quiere que también sea de acceso público completo y así por el estilo. Entonces eso va en una dirección. Que las revistas que cobran público parece que se llama acceso. Que Bueno. también luego es, no cualquiera de los modelos es medio truculento a veces. Claro. Pero alguien tiene que pagar eso. No, porque por ejemplo en el caso, a lo que me refiero en el caso por ejemplo de los trabajos del Higgs, llegó una lista de un montón de revistas que dice yo lo publico, lo hago Open Access y no te cobro nada, y al final de cuentas pues fue lo que hicieron realmente. O sea, es Open Access y la revista no cobró nada por el simple hecho de tenerlo en su revista. Hubiera hecho eso la revista mexicana de física. Ya, bueno, le agradecemos a Sí, muchas gracias. Es muy breve nada más. Bueno, por cierto, hay otro modelo que es conectando las dos partes del seminario de Follow the Money, que fue pues, muy usado y sigue todavía vigente, en donde cobraban las compañías editoriales por los dos lados.
cobraban. Al que va a publicar, decían, empezaron con que las imágenes que tenían colores implicaban gastos extras y había que aportar. Vieron que la gente respondía y pagaba. Entonces dijeron, no, las imágenes en general, más de 5 imágenes, ya van. Y de ahí se fueron hasta cobrar de plano una cuota por la publicación. Y luego cobraban a las bibliotecas por las suscripciones en papel. Y empezaron a cobrar por las en línea. Así que bueno, es también difícil. Bien, solamente para lo siguiente, como ya escucharon en el seminario de la semana pasada, en el nuevo formato que vamos a tener de seminarios, va a haber un lunes de cada mes destinado para seminarios que van a proponer, organizar, difundir, etcétera, los estudiantes. Va a estar abierto, no es obligatorio, pero está abierto para que lo hagan. Entonces, en la semana pasada, al parecer, ya no hubo tiempo para uno de los objetivos más importantes que tenían previstos, y era ponerse de acuerdo, ver qué otras ideas surgían, de qué manera se podía organizar todo esto. Como eso no se dio, entonces ahora tenemos que recuperarlo. Y la idea es que lo hiciéramos mañana. Habíamos pensado hoy convocarles para que mañana nos viéramos en algún sitio para esa finalidad a los estudiantes que estuvieran interesados. Pero me acabo de enterar a través de Jesús de que mañana parte del alumnado tiene que ir al sur de la ciudad, a Alitán. Entonces mañana no puede ser. Entonces, a corto plazo, vamos a ver en dónde se podría hacer, y a través de Sonia les vamos a circular una convocatoria para que nos veamos para ese fin, de tal manera que podamos tener un buen número de estudiantes participando y que las sugerencias y las iniciativas que surjan se puedan discutir ahí de forma política. Simplemente se los quería avisar porque algunos no sabían que esto estaba en ciernes, otros no sabían que íbamos a hacer una reunión, otros pensaban que la reunión iba a ser mañana, y tenemos que volverlo a armar. Ya habíamos hecho un ejercicio de ese tipo, habíamos hecho una reunión con estudiantes más interesados, entusiastas, etcétera, para que el lunes pasado se cumpliera con este plan. Por eso no ocurrió, no alcanzó el tiempo aparentemente. Entonces tenemos que hacerlo, y como no podemos esperar mucho, vamos a intercalar un día de esta semana. Les comunicamos y los convocamos a través de una circular. Y eso es el seminario de la próxima semana empieza con una nueva tanda también, de un esquema distinto, sin que abandonemos lo anterior, es lo que quería plantearles, pero ahorita ya es un poco tarde. Pero vamos a tratar de examinar aquellos casos en donde la ciencia y la tecnología no están a punto de dar un servicio a la sociedad, que es el tema de nuestro doctorado, sino que ya están en posibilidad de dar, ya tienen con qué, o ya se está dando un servicio a la sociedad, para que examinemos esos casos en donde ya efectivamente el producto de la ciencia y la tecnología hizo su camino hacia la sociedad. Y en otros casos, en donde ya la ciencia y la tecnología cumplieron su papel, pero el producto todavía no llega a la sociedad porque hay problemas de tipo extra científico y extra tecnológico que lo están impidiendo. Vamos a tratar de examinar estos casos. Y el primer gran tema que vamos a examinar es el de la salud. Porque como ustedes habrán visto, siempre que se habla acerca de productos de la ciencia y la tecnología, lo que más cerca le queda a la gente es la ciencia, una nueva disciplina, una nueva medicina, un nuevo producto para atender su salud. Entonces vamos a empezar con eso, con salud. Y la próxima semana nos van a presentar aquí un producto de investigación del Cinvestar, que es una cama robótica para pacientes que necesitan cuidado permanente y que no pueden moverse por sí mismos, es decir, por ejemplo, cuadripléjicos. Lo más interesante es que
esa cama fue diseñada y construida, y vamos a tener aquí un prototipo, no por un departamento de investigación, sino por otro tipo de dependencia, lo cual lo vuelve también muy interesante. Entonces, ya les va a llegar el cartel, y aquí nos vemos entonces el lunes próximo. Y con los estudiantes interesados vemos antes, pero los vamos a convocar para el día de esta semana. Gracias. Gracias. Your touch is cold.